Shalom, shalom. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra Escuela de Estudios Bíblicos. Hoy estaremos hablando acerca del capítulo 18 de Brit Hadashah, el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, como también se le conoce. Y como siempre lo hemos hecho, estaremos abordándolo desde la perspectiva judía, la perspectiva hebrea, abordando también, por supuesto, la mentalidad que traemos desde la Torá, es decir, desde la antigüedad, desde el libro que nos fue dado en el Sinaí a través de Moisés. Bien, entonces vamos a ver el capítulo 18-12 del libro de Mateo, desde el verso 12 en adelante. ¿Cómo podemos llamar a esta enseñanza? Desde la perspectiva cristiana la podríamos llamar la amonestación, atar y desatar, la oración. Y desde la perspectiva hebrea la vamos a llamar establecer cortes de justicia. Bien, entonces te invito a que abras tu mente, tu corazón, tu Biblia y revisemos los textos y los contextos, por supuesto. Mateo 18:12 dice, Yeshua dice, plantea, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una, ¿acaso no deja las 99 en las montañas y se va a buscar la descarriada? Y si sucede que la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se extraviaron. Así también es la voluntad de su Padre que está en el cielo, que no se pierda ni uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. Vamos a entrar entonces a revisar los contextos. Primero que todo debemos entender que se nos está hablando de lo que hay que hacer para que un hermano no se pierda, de acuerdo a lo que se nos está hablando de aquella oveja descarriada, ¿cierto? Y dentro de eso, entonces, existe aquí la herramienta de la amonestación, ir y hacerle caer en cuenta a esa persona. Y se nos dice que lo hagamos en privado. Ahora bien, si este hermano no hace caso, entonces vamos a llevar 2 o más testigos y según lo que conste de la boca de estos testigos, entonces, si no le hace caso a lo que dicen estos testigos y no los tiene en cuenta, entonces hay que llevarlo a la congregación. Y si no le hace caso a la congregación, entonces hay que considerarlo como un gentil, un publicano. Pero, ¿qué es ir a llevar este caso a la congregación? ¿Acaso se trata de ir y decirle a la congregación que este hermano es un malvado? ¿Será que ese es el contexto hebreo del cual nos está hablando Yeshua? Bueno, según podemos entenderlo, en esa perspectiva hebrea, se trata aquí, Yeshua está tratando de hacer un paralelo con una corte hebrea, una corte israelita básica. ¿Cuáles son las básicas? Bueno, vemos en comparación a la obediencia que se debía tener a los jueces oficiales del Sanedrín y cómo Yeshua desea hacer este paralelo. Vamos a Deuteronomio 17, de Barim en hebreo, 17 versos 6 al 10, en donde se nos dice, a una persona se le dará muerte únicamente por el testimonio de 2 o más testigos. No se le debe dar muerte por el testimonio de un solo testigo. Que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte y después las manos del resto del pueblo, y así eliminarás el mal de tu medio. Aquí podemos entender que no se está hablando de unas condenas con sentencia de pena de muerte, sino de establecer justicia de acuerdo a lo que haya sucedido. Podemos seguir leyendo en Devarim, en Deuteronomio 17, vamos al verso 8. Si un caso te resulta confuso para decidirlo, sea una controversia entre sangre y sangre, veredicto y veredicto, entre afección y afección, siendo casos de litigio en tus puertas. Aquí estamos viendo entonces si lo que se está hablando con este hermano, a pesar de que llevamos 2 testigos y él no está de acuerdo y contradice y se revela, pero además de eso, entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, dirígete prontamente al lugar que Adonai, tu Elohim,
tu Dios. Adonai, la forma de llamar al Eterno. El lugar que Él ha escogido, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. ¿Cómo sería ese paralelo? Pues sencillo, la idea es que si estos dos testigos no han podido, entonces se acuda a los jueces que están en la asamblea, es decir, en la comunidad, en la quejilá, en la congregación, en el lugar que se ha escogido para reunirse. Estamos hablando de los hermanos en la fe. Y entonces el caso se llevará a los jueces. Hablemos de los ancianos de la congregación, las personas que tienen autoridad para juzgar en la congregación. Y estas personas serán las que dictarán una sentencia. No se trata de hablar a los 7 vientos por toda la congregación. Aquí de lo que se trata es de establecer justicia. Sin embargo, aquí no queda la enseñanza. Vamos a seguir mirando un poco más los contextos. Seguimos en el verso 18. Estamos en Mateo 18, verso 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. ¿Estamos hablando de qué? Bueno, pues recordemos el tema. Estamos hablando entonces acerca de que si a esa persona se le cierran las puertas de la comunidad para que no vuelva porque se ha portado muy mal, y a pesar de que se le ha recriminado sus errores y sus pecados, no ha querido convertirse ni ha querido obedecer las autoridades, y se llevó el caso ante las autoridades y no le interesó lo que le dijeron, pues entonces se dicta una sentencia. Eso es lo que se nos está diciendo acá. Se nos está diciendo claramente que si se prohíbe en la tierra, así también será en los cielos. Y se nos está hablando de el poder de atar y desatar, que siempre fue reclamado por los fariseos de aquella época. Veamos, bajo la reina Alexandra, los fariseos, lo relata el libro de Flavio Josefo llamado Guerras de los Judíos, capítulo 1, ustedes pueden encontrarlo fácilmente, descargarlo por internet. Se convirtieron en los administradores de todos los asuntos públicos, hablando de los fariseos, para poder desterrar y readmitir a quienes ellos quisieran en las comunidades o dentro de Jerusalén, así como para perder o atar. Las diversas escuelas tenían el poder para atar y para soltar, es decir, también prohibir y permitir. También esto está relatado en el Talmud, en el Tratado de Hagigá, capítulo 3b. Podrían atar cualquier día, por ejemplo, declarándolo un día de ayuno. Es también lo que podemos llamar decretar. ¿Ya? Este poder y esta autoridad, investidos en el cuerpo rabínico en cada ciudad o en Sanedrín, recibió su ratificación y su sanción de la Corte de Justicia Celestial. Eso nos dice el Tratado de Sifra en el Talmud, en Makot 23b. En otras palabras, que lo que se decretaba en la tierra, así era decretado en los cielos. Tomando esto mismo, dense cuenta ustedes. Entonces, nos dice también el doctor David Stern, en este sentido, Yeshua, cuando nombró a sus discípulos como sucesores, usó la fórmula que ya le había dado a Pedro. Recordemos que a Kefa, a Pedro, le dio esa fórmula en Mateo 16-19. También cuando le da las llaves de los cielos y le dice que tendrá poder para atar y desatar. Con estas palabras entonces los invistió, refiriéndose también a aquellas cosas que los escribas y los fariseos hacían cuando se refiere en Mateo 23 del 2 al 4, donde les dice que ellos atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero no hacen nada para ayudar a moverlos. Y les está sugiriendo que hay que soltar esas cargas y llevar un yugo ligero. En este mismo sentido, incluso, en las homilías de Clementino, que ustedes también pueden encontrar, en la segunda epístola de Clemente a James II, se representa a Pedro, nombrando a Clemente como su sucesor, diciéndole, le comunico el poder de atar y desatar,
para que con respecto a todo lo que se ordene en la tierra sea decretado en los cielos. Este artículo señala que Tertuliano y todos los padres de la iglesia adoptaron después una posición muy diferente, no judía, que equipara la unión y la pérdida con la remisión y la retención de pecados, lo que dice en Juan 20:23. Revistiendo de esta manera al jefe de la iglesia, entendámoslo como el Papa, con el poder de perdonar los pecados y como viéndolo como ese poder mágico, ese poder clave, o incluso como la llave de la iglesia, atar y desatar, como perdonar pecados, ¿cierto? Y también vemos personas que hablan de atar y desatar demonios, pero finalmente, si lo vemos en el contexto del cual estamos hablando, nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con eso. Vamos al verso 19. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, se las concederá mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente vemos entonces cuál sería la interpretación de esto. ¿De qué estamos hablando? Dos o tres que se reúnen en nombre de Mashiach, del Mesías Yeshua. La visión cristiana habitual define un grupo mínimo de personas establecido para orar. Según el Talmud, según la tradición, en el Tratado de Sanedrín, capítulo 2, se habla del famoso Minyan, las oraciones, los rezos públicos en los que deben haber por lo menos 10 varones, no 2 o 3. Pero bueno, ¿será que de eso era que estaba hablando Yeshua? El problema con esto es que el pasaje no tiene que ver con las personas mínimas que se necesitan para una oración. No tiene que ver con eso. Yeshua hablando con aquellos que tienen autoridad para regular la vida comunal mesiánica de los creyentes, les ordena establecer una alajá, una manera de hacerlo, un camino, ¿no? Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Está estableciendo el camino. Está diciendo, debemos hacer las cosas de esta manera. Es decir, para tomar decisiones autorizadas donde hay una pregunta sobre cómo se debe vivir, yo les estoy diciendo qué se debe hacer. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. ¿Qué está diciendo? Donde hay unas personas reunidas, yo les estaré respaldando. Él está enseñando que cuando un tema se lleva formalmente a un panel, a una reunión donde hay 2 o 3 líderes y toman una decisión en la tierra, pueden estar seguros que esa decisión también está siendo respaldada en los cielos una vez que Yeshua está ahí con ellos, ¿sí? Y de esa manera también la Mishnah, el rabino Hananía, hijo de Teradión, dijo, si dos se sientan juntos y las palabras de la Torah pasan entre ellos, la Shekinah, la gloria divina, permanece entre ellos. Como se dice entonces en el libro de Malaquías 3:16, los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero y el Eterno escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Adonai y para los que piensan en su nombre. Démonos cuenta entonces cómo podemos interpretar, o si se quiere reinterpretar desde el punto de vista de las raíces hebreas de la fe, cada uno de estos versículos del Evangelio y del Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, como decimos en hebreo. Con esta óptica y en este sentir, quiero invitar a los hermanos a que estemos conectados, a que sigamos adelante, a que participemos en los estudios de nuestra Escuela de Estudios Bíblicos, la Yeshiva virtual, y podamos participar y poner también, por supuesto, nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestros comentarios, y podamos seguir creciendo todos de la mano de nuestro Creador. Bendiciones. Shalom.